Hola, ¿qué tal amigas y amigos, paisanas y paisanos? Hoy es miércoles 22 de julio de 2026. Les saludo con afecto Jorge Manuel Mendoza Solana desde el pueblo mágico de Palizada, Campeche. Hoy en Palizada en la Crónica vamos a atender la petición de algunos amigos que nos han hecho saber sus comentarios. Quieren que hablemos sobre la Estatua de la Libertad, por qué llega Palizada, por qué está en nuestro lugar. Bien, pues eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Miren, vamos a iniciar la connotación, el contexto. Con eso vamos a comenzar con ubicar el momento histórico. Hay un antes y un después de 1949. ¿Qué había antes? Bueno, lo que había antes en ese sitio donde actualmente está el Parque de la Libertad era el mercado público municipal. Ahí pongo algunas imágenes para que ustedes vayan ubicando. Este era un lugar que tenía dos aguas, un techo de dos aguas, y estaba más bien al descubierto en las partes laterales. Y cerca de allí atracaban algunas embarcaciones que provenían de los ríos de Usumacinta y del Grijalba y que rodeaban pues toda la península también de Yucatán, llevando mercancías de uno y de otro lugar. Ese intercambio que se hacía en la península a través del río y también a través, por supuesto, del Golfo de México. Posteriormente a eso, se pensó en trasladar el mercado público al lugar donde está actualmente. Entonces ya se inician los trabajos en el año de 1949, alrededor del mes de febrero, y ya para el mes de agosto, justamente del 16 de agosto, se lleva a cabo la inauguración del Parque a la Libertad y también la inauguración del nuevo mercado público municipal Eduardo Lavalle Urbina. Y se llama así porque justamente el gobernador de esa época era Eduardo Lavalle Urbina, y el presidente municipal de Palizada era un señor muy conocido y muy querido en nuestra localidad, que era el licenciado Pablo González Lastra. En ese periodo, antes de la construcción, se había pensado en modificar el mercado público y ese lugar del mercado dedicarlo a una estancia donde las personas pudieran de alguna manera esperar a los pasajeros que venían de las distintas partes de Usumacinta, o también esperaban allí para poder tomar alguna embarcación. Esa era una especie de estación, más bien una estación para poder zarpar o abordar la embarcación. El caso es de que en ese año de 1949 la Junta de Mejoras Materiales, que dirigía también el presidente municipal Pablo González Lastra, decidieron construir el Parque a la Libertad. Inicialmente nada más era un parque. Y se pensó primeramente poner en el centro una fuente. Y la fuente que se pretendía poner era una fuente alusiva a los sapos, porque este era un lugar donde abundaba ese animal que ya todos conocemos y que incluso el símbolo de la radiodifusora que estaba empalizada, la XTH, era justamente el sapo, porque era muy abundante ver ese anfibio en nuestra localidad. Pero a la gente no le pareció muy bien y entonces decidieron y optaron por la Estatua de la Libertad. Pero ¿cuáles fueron las razones por las que se decidió que fuese la Estatua de la Libertad? Bueno, esto tiene mucha referencia con la invasión francesa que se da en nuestro país de 1864 a 1867, las dos ocasiones en que los franceses invadieron nuestro país. Resulta que durante ese periodo el estado de Campeche se separa de Yucatán y apenas se había aceptado que Campeche fuese un estado independiente del país, y había constituido un nuevo estado, que es el estado de Campeche. Entonces sucede esto de la invasión francesa, y el país pues está en franca guerra contra lo que era en ese entonces el mejor ejército del mundo, el ejército de Napoleón. Y entonces, posteriormente a eso se llevan a cabo muchos combates. Palizada entra en combate en más de tres ocasiones y no es hasta la cuarta en que logran expulsarlos de esta localidad. Tenían un cuartel a la altura de lo que hoy conocemos como La Tosa, y ahí se habían acuartelado una de las tropas francesas.
Pero la expulsión de los franceses ya había iniciado en todo el país, y recordemos lo del 5 de mayo. Pero en el caso de Tabasco, también las fuerzas tabasqueñas habían logrado expulsar a los franceses, y Palizada pues es limítrofe con el estado de Tabasco. Cuando Pablo García era el primer gobernador constitucional de este estado, emprende la lucha, es derrocado por las fuerzas francesas y entonces decide exiliarse en Cuba, y a su regreso llega al estado de Tabasco, donde es recibido en la entonces San Juan Bautista en Villahermosa por el coronel Gregorio Méndez Magaña, quien le otorga una brigada para que llevasen a cabo el trabajo de liberación del estado de Campeche, y le encarga a Pedro Celestino Brito esta tarea. Él es el que acompaña a Pablo García Montilla en esta labor de lograr expulsar de territorio campechano a todos los franceses. Y entonces llegan a Palizada y se le une aquí un grupo de 100 hombres a los que se les conoce como libres paliseños o la Fuerza Palizada. Esta gente que constituyó eran 100 paliseños. Fueron los que combaten en Lerma, en Campeche y en Calquiní para expulsar a los franceses del territorio campechano. Pero mueren la mayoría de ellos en el combate y solamente regresan vivos 11. Y entonces, cuando de nueva cuenta se ha recuperado el control del Estado, se ha recuperado el dominio, y Pablo García y Montilla vuelve entonces a su puesto que había ocupado como primer gobernador del estado de Campeche, declara a Palizada, le da el título a Palizada de patriótica y liberal por los servicios prestados a la nación en contra de la invasión francesa. Este es el primer título otorgado como gobierno del estado a un municipio, y se lo dan a Palizada. Por eso es que Palizada es patriótica y liberal. Y volviendo al caso, lo que era la Junta de Mejoras Materiales, que ahora se le llama Cabildo, buscaban un símbolo que representase este nombramiento de patriótica y liberal, y decidieron que una réplica de la neoyorquina Estatua de la Libertad sería el símbolo más emblemático para poder representar el título de patriótica y liberal. Y fue así como se encargó a los hermanos Calderón de Mérida la elaboración de esta estatua, que hoy es símbolo de nuestro municipio y particularmente del pueblo de Palizada. Algunos consideran que fue un símbolo prestado. Bueno, yo lo que creo es de que hay una interculturalidad en todos los procesos del mundo, y algunos llaman a este lugar Pali York por lo de la estatua. Cada quien que piense lo que quiera. Pero bueno, la historia es esta, por esa razón se construye. Y lo sé porque en la década de los 70, no recuerdo con precisión, tuve la oportunidad de entrevistar a don Pablo González Lastra en la ciudad de Campeche. Y esto fue lo que en una grabación me pudo decir, y hoy lo expreso porque constituye parte de nuestra historia local. Así que, amigas y amigos, están servidos. Por supuesto, los voy a leer en los comentarios, que me gustan realmente que opinen, porque bueno, la historia la tenemos que compartir todos. Ahí está la imagen de lo que había anteriormente, ya se las fui poniendo. Y es importante decir que al lado del mercado había también una bodega de plátano, pero que se le conocía mayormente como el Pato Cenizo porque en las épocas de carnaval se utilizaba para el zapateado. La gente bailaba mucho zapateado porque no olvidemos que Palizada fue fundado por dos corrientes provenientes de los ríos de Tabasco. Por eso es que el dejo de hablar nuestro es muy parecido a los del estado de Tabasco. Y el Pato Cenizo constituía este espacio donde la mayor parte de la gente que iba eran de origen campesino, provenientes del campo. Y bueno, durante los carnavales, que eran muy famosos en nuestra región, pues se involucraban todas estas gentes
para zapatear. Ese local, como apunto, estaba en lo que hoy es el sitio de taxis que conocemos actualmente y era una casa muy parecida a las que tenemos con teja francesa y de dos aguas. Esa era la posición que ocupaba el entonces Pato Cenizos. Bueno amigos, pues hasta aquí el trabajo de la crónica empalizada el día de hoy. Espero les haya gustado y por supuesto, importantísimos sus comentarios y que los que gusten, les guste este canal o estos comentarios, también estas narrativas que hacemos recordando la memoria histórica de nuestro pueblo, pues también es importante de que nos sigan. Así que por el momento es todo. Va un abrazo a todos los paisanos y paisanas, porque bueno, ahora hay que dignificarlas, es el tiempo de las mujeres y por supuesto que las abrazamos también con mucho cariño. Por eso digo un abrazo paliseño a todos y todas. Nos vemos en la próxima. Vale.